RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Y ahora abrimos las puertas de nuestro consulado. Aitor Caminero, buenas noches. Buenas noches, Carlas. ¿De qué hablamos hoy? Esta noche regresamos a nuestros paseos por la historia. Ponte las sandalias, que hoy viajamos a Roma. Venga. Nos situamos a principios del siglo IV, en la Roma del emperador Constantino. Frente a nosotros tenemos el Coliseo, a su lado se encuentra el Arco de Constantino con unos colores impresionantes. Sí. Y fíjate, Carlas, que si miramos a través del arco central vemos el Coloso del Sol, una de las estatuas más grandes de la antigüedad. Y es gigante, pero yo esto no lo había visto nunca, Aitor. Claro, porque no ha llegado a nuestros días. Y si vamos ahora a la Basílica de San Pedro del Vaticano, también te vas a sorprender porque no tiene nada que ver con la actual. O sea, viajamos también en el tiempo entonces, ¿eh? Eso es, sí. Pero espera, porque para continuar con este viaje en el tiempo contamos con dos guías de lujo. Acompáñame, porque a la sombra del Arco de Constantino nos están esperando ya el arqueólogo Néstor F. Marqués, creador del proyecto de divulgación Antigua Roma al Día, y el también arqueólogo Pablo Aparicio, especializado en la virtualización del patrimonio. Ellos son los autores de La Roma de Constantino, publicado por la editorial Despertaferro, un libro ilustrado con las recreaciones de la Roma de comienzos del siglo IV. Y como son nuestros compañeros de viaje, los saludamos ya. Néstor F. Marqués, buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Aparicio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los dos. Néstor, felicidades porque ayer fue tu cumpleaños, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por estar ahí en los estudios de Prado del Rey. Por cierto, ¿lleváis también sandalias vosotros? Bueno, casi. Las hemos cambiado ya por unos zapatos un poquito más modernos, pero casi, ¿eh? Para escribir el libro nos las hemos puesto. Me parece estupendo. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es por qué habéis decidido recrear la Roma de Constantino. ¿Qué es lo que hace especial este periodo? Bueno, yo creo que eso está muy claro. A mí cuando me dicen siempre a qué época quieres viajar en el tiempo, ¿no? Ahora que estamos entrando en principios del siglo IV, pues realmente este es el momento clave, porque aquí están no solo la Roma del emperador Constantino, sino todas las anteriores. La Roma de Constantino es la última gran Roma monumental, es decir, todos los monumentos que todos conocemos, esas grandes estructuras de los emperadores, ya están todas construidas y ya Roma no va a tener más que, que conservar y mantener, y luego también, por supuesto, acabar en ruinas a partir de este momento. Entonces, por eso es tan interesante ver esta Roma, porque tenemos no solo el Arco de Constantino, tenemos el Coliseo ya construido por los emperadores Flavios siglos atrás, tenemos ese gran coloso del dios Sol que construyó el emperador Nerón, o tenemos el templo de Venus y Roma de Adriano, en fin, todas las Romas anteriores en las que el propio Constantino se miraba siempre están ahí. Entonces es un momento perfecto para abrir una ventana al pasado y poder investigar, poder descubrir edificio por edificio cómo era la ciudad de Roma. Y Pablo, ¿cómo ha sido el trabajo para recrear virtualmente y en 3 dimensiones edificios de los que evidentemente no tenemos fotografías? Efectivamente, pues la verdad es que hemos llevado a cabo un trabajo, por un lado, tremendamente científico, ¿no? Porque hemos investigado muchísimo, hemos rastreado los planos más actualizados de la ciudad de Roma, ¿no? Que esto es muy importante para ofrecer la imagen científicamente más precisa actualmente de la ciudad. Y luego, por supuesto, le hemos puesto también mucho arte, ¿no? Hemos intentado que sean imágenes empáticas, que sean imágenes en las que se respire la vida de la ciudad de Roma, que podamos incluso escuchar a los romanos de este siglo IV andar por las calles, a sus carruajes, los sonidos de los mercados, de los monumentos, la construcción de estas mismas grandes estructuras como la propia Basílica de San Pedro. Así que bueno, ha sido un trabajo interesantísimo, muy duro, pero bueno, esperamos que haya merecido la pena. ¿Qué tecnología habéis utilizado? Pues fundamentalmente hemos trabajado con el software libre Blender, que es un software de diseño 3D con el que se hacen otro tipo de trabajos también, como puede ser, por ejemplo, pues desde animación 3D, videojuegos, etcétera. Pues nosotros esta tecnología puntera la hemos aplicado a la recreación de la antigua Roma, ¿no? A construir esta verdadera ventana al pasado, ¿no? Es espectacular, el resultado es espectacular y nosotros desde aquí lo recomendamos mucho a nuestros oyentes. Sí, este de libro hecho, precisamente una de las joyas de este libro es la recreación completa de la ciudad en el año 337, un mapa desplegable con el que conseguís que el lector se asome a la Roma de entonces como si la estuviera
estuviera viendo desde un helicóptero. Sí. Está tan bien hecho que parece una fotografía, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer este gran mapa? Pues realmente tenemos que hablar de muchos años que hemos tardado en llegar hasta este punto y que hemos dedicado a descubrir un poco todo lo que había en la ciudad de Roma en este momento, ¿no? La investigación, la divulgación lleva pues desde hace 12 años que estamos trabajando tanto en la divulgación como en la recreación 3D. Pero es verdad que este trabajo ha sido, pues no ha llegado al año de manera física, pero porque todo ese trabajo anterior ya lo teníamos hecho. Y es verdad que aquí podríamos pensar que esto lo ha generado una inteligencia artificial de forma automática, pero nosotros estamos muy orgullosos de decir que hay un 0% de inteligencia artificial en este libro y que casa por casa, edificio por edificio, estructura por estructura, está compuesta esta vista de la ciudad que efectivamente parece una fotografía. Sí, pero claro, sí hay mucha inteligencia, mucha inteligencia. Sí, humana sí. Humana sí. Y aunque estamos hablando todo el rato de la Roma de Constantino, hay que dejar claro que a lo largo del libro insistís en que en realidad fue el emperador Magencio, anterior a Constantino, derrotado por este, quien ordenó construir o restaurar muchos de los monumentos que vemos aquí, ¿no? Es decir, Constantino se aprovechó de alguna manera del trabajo realizado. Esto es lo más importante de todo. Yo cada día que pasa y tengo el libro delante, tengo más ganas de coger un rotulador, tachar la palabra Constantino del título y cambiarlo por Magencio, porque efectivamente él fue el verdadero artífice, ¿no? Magencio fue un emperador que en solo 6 años revolucionó la ciudad de Roma, una Roma que ya había dejado de ser capital, que había quedado prácticamente como un museo al aire libre y que Magencio volvió a recuperar para sus ciudadanos, para esa gloria de la propia ciudad que se había fundado y la que había fundado el imperio. Entonces construyó la gran basílica justo en la zona del Foro, construyó grandes termas, amplió las murallas de Roma, las elevó en altura, construyó una gran cantidad de estructuras que para el poco tiempo que estuvo allí, realmente a mí me asombra cómo fue capaz de dar un giro tan grande a la ciudad de Roma. ¿Qué pasó? Que Constantino le venció en la famosa batalla del Puente Milvio el 28 de octubre del año 312, pobrecito Magencio, ahí se equivocó, esto hay que decirlo así. Y claro, lo único que tuvo que hacer Constantino prácticamente fue borrar las inscripciones fundacionales de estos nuevos edificios, poner su nombre y decir, mira, vamos adelante con esto, gracias Magencio, pero ahora sigo yo. Esto es mío. Me ha sorprendido mucho lo que contáis sobre la importancia de la moneda como elemento de propaganda y también como fuente de información, ¿no?, sobre la evolución religiosa de Constantino. ¿Cómo es esa transición desde los cultos tradicionales hasta que abraza el cristianismo? Bueno, pues es muy interesante porque precisamente esta es una de las claves del libro y que yo creo que nos ha empujado a escribir sobre la Roma de Constantino, ¿no? Y es que estamos en un momento bisagra, como me gusta llamarlo, ¿no?, entre precisamente los cultos tradicionales, quizás mal llamados paganos en muchas ocasiones, porque este es un término un poco despectivo, entonces es la religión cívica tradicional romana, y los cultos cristianos, ¿no? Y cómo el imperio pasa, al menos oficialmente en un lapso de 100 años, a acabar siendo más adelante, ya después de Constantino, un imperio oficialmente cristiano. Pero Constantino sí que consigue, además aquí lo mostramos mucho en el libro, que yo creo que eso está muy bien, precisamente con las monedas, como comentáis, consigue de algún modo convertir a su protector, que era el dios Sol, al principio de su trayectoria política, en un nuevo protector que es Cristo, ¿no? Entonces pasamos del dios Sol a Cristo de una manera realmente bastante orgánica, que es como lo explicamos en el libro, y muy importante, que esto es muy interesante, sin que moleste a mucha gente, que eso, oye, se podría haber hecho de otra manera y podría haber molestado a los senadores, etcétera. Constantino fue muy inteligente, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que además en ese sentido tenemos que pensar en la moneda como un símbolo de propaganda dentro de la propia historia de Constantino, porque él mismo nos muestra siempre a su dios protector, que es Sol, y en un momento dado ese Sol desaparece totalmente de la iconografía de las monedas, dejan de emitir esas monedas y empieza a emitir otro tipo de monedas, en este caso monedas de guerra, pero ya cambia la imagen. Incluso cambia la imagen del propio emperador, la cara que aparece en las monedas a partir del año 324, que es cuando considera la investigación que Constantino se convirtió al cristianismo, aparece mirando hacia el cielo, aparece con una corona nueva, distinta, con gemas, y todo ese cambio de la propaganda nos dice exactamente cómo fue
el cambio de la propia figura de Constantino. Así que hay que tener muy en cuenta estas monedas, porque realmente, y el libro, ya lo habéis dicho, está plagado de ellas, porque nos encanta la numismática, nos encantan las monedas, de hecho, y es que son grandes miradas al pasado, ¿no? Sí, de hecho, al inicio, bueno, en el primer capítulo del libro, además quisimos dedicar un cuadro resaltado, que el libro está repleto de ellos, ¿no? Que nos permiten profundizar en determinado tema, pues lo dedicamos precisamente a las monedas, a cómo se creaban las monedas en el mundo romano y a la importancia que tuvieron, ¿no? Y otro de los platos fuertes de este libro es la recreación de las distintas etapas de construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fue el emperador Constantino quien, ya convertido al cristianismo, ordenó el comienzo de las obras. Y me gustaría que nos contarais cómo ha sido la investigación para esta parte, porque habéis tenido que deconstruir el templo, es decir, ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que aquí es uno de los trabajos, yo creo, de los que más orgullosos estamos y que se presenta aquí en el libro. Hemos tenido que viajar allí in situ, hemos visitado la necrópolis vaticana en repetidas ocasiones, por supuesto también los restos que quedan bajo la basílica actual del siglo XVI en el Vaticano, quedan restos todavía de la basílica constantiniana, y luego también hemos tenido en cierto modo que desnudar la basílica medieval, la basílica de Constantino, que 1000 años después, porque duró en pie 1000 años, ¿no? 1000 años después había sido rebozada con un montón de añadidos, construcciones realizadas durante toda la Edad Media. Pues bien, en el siglo XVI empezó a derribar todo este edificio y la mayoría de las imágenes que nos quedaban de él son precisamente de estos momentos, y por lo tanto hemos tenido, haciendo una investigación histórico-arqueológica, que despojar a este edificio medieval de todos estos añadidos para conseguir saber cómo fue el edificio constantiniano, ¿no? El edificio levantado en el siglo IV. Y hemos ido incluso más allá, como habéis dicho, desmontando, por así decir, este edificio constantiniano también, y mostrando cómo fue la necrópolis vaticana en diferentes fases, cómo se fue desarrollando en un primer lugar al lado del circo de Nerón y Calígula, luego este circo cayó en desuso. Y además yo creo que hay un tema muy importante, y es que hay mucha gente que sabe que debajo del Vaticano, debajo de San Pedro, hay una necrópolis, todo el mundo la conoce, incluso por películas como Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿no? Con aquella novela. Sí. Y realmente hay gente que piensa que estos son unas catacumbas, que son una necrópolis subterránea, cuando en realidad esto es una necrópolis a cielo abierto, una necrópolis tradicional de los romanos. Tenemos muchas familias romanas enterradas allí debajo, que tuvo que ser destruida, pero eso sí, de forma ritual, para que Constantino pudiera construir la Basílica de San Pedro encima. Claro. Estaba todo enterrado, y eso es de hecho lo más interesante, porque es lo que la ha conservado, y además, si tenéis oportunidad de verdad, tenéis que ir a verla in situ, porque es una de las necrópolis romanas mejor conservadas del mundo. Claro, además yo creo que gracias al libro, quien vaya a visitar la necrópolis vaticana in situ la va a entender muchísimo mejor que lo que se hace si no se visita con esta publicación, porque efectivamente hemos intentado mostrar la necrópolis vaticana como nunca se había hecho previamente, a cielo abierto, rodeada de vegetación, con personajes que nos ayudan también a dar la escala de los monumentos funerarios. ¿Y qué había en esta basílica constantiniana? Bueno, porque había mucha propaganda, ¿no?, del propio Constantino. Claro, realmente la basílica se construye como el punto de peregrinaje fundamental de Roma. No olvidemos que Roma tiene el enlace con el apóstol Pedro. San Pedro es martirizado, según la tradición cristiana, en los años 60 del siglo I en el circo de Calígula y Nerón, con lo cual los cristianos le entierran allí mismo, y a partir de ese momento va surgiendo digamos como un pequeño monumento, un trofeo en el que se le venera, y muchos cristianos iban a visitar ese lugar. Por eso precisamente Constantino manda construir la basílica en ese lugar. No tenemos que pensar que esto es una iglesia para hacer misas, como podemos interpretar nosotros ahora. Claro. No es una iglesia al estilo tradicional, vamos a decir, sino que es un lugar para venerar a los difuntos cristianos, y en concreto al santo, a San Pedro, que es un poco el que hace que todo el mundo quiera enterrarse allí. Es lo que se llama una basílica cementerial, una basílica de martirio, porque allí todo el mundo quiere enterrarse, y eso lo vemos también en escenas que hemos recreado dentro del libro, en las que se puede ver el interior de la basílica, y dentro están un montón de personas, un montón de cristianos haciendo banquetes. Pero claro, esto es algo muy tradicional de la religión cristiana, aunque ahora nos parezca rarísimo, sí. Pero claro, hacer banquetes son banquetes fúnebres, banquetes sagrados que se realizan en honor de los muertos, y que los romanos llamaban, atentos a la palabra, refrigeria. Un refrigerio
refrigerium, esa palabra creo que nos suena un poco, el refrigerio. Sí. Claro, nosotros nos hemos quedado con la parte del comer y el beber, pero lo de los difuntos lo hemos dejado un poquito atrás. Menos mal. En la parte final del libro abordáis los últimos años del emperador, que llegaría a fundar una nueva capital, Constantinopla, la actual Estambul. ¿Qué razones le llevaron a abandonar Roma? Bueno, son muchas las razones, ¿no? Unas Yo cuantas, creo que venga. sí, pero es muy interesante ver Sí. ese cambio de opinión. Constantino abandona totalmente Roma porque él tiene una revelación fundamental en su vida, que es que él quiere ser el único emperador de un único imperio y con un único Dios, que por supuesto es el cristiano. Y eso lo quiere hacer en una nueva Roma, en una nueva ciudad que va a ser capital, que para él está en el punto perfecto entre Oriente y Occidente. Precisamente hoy en día Estambul sigue estando justo en ese punto entre Asia y Europa, ¿no? Entre el punto de Oriente y Occidente. Por eso es precisamente por lo que Constantino elige su nueva capital, su nueva Roma, para refundar desde ahí su propio imperio. Y yo creo que más allá de lo que podamos pensar en cuanto a la nomenclatura que podemos usar con la civilización, podemos llamarles a los que vinieron después bizantinos, pero siguieron siendo romanos los bizantinos también. Los romanos seguían estando ahí, y es que el imperio de Constantino, ese nuevo imperio, duraría 1000 años más todavía allí en Constantinopla. Precisamente ese es el punto de inflexión, y por eso es tan importante hablar de la figura de Constantino. Y de hecho, como detalle, como curiosidad, nosotros este viaje lo comenzamos en Roma, hemos viajado muchísimas veces y este libro tiene un poco su génesis allí, y así comienza también el propio libro, y el libro acaba en Constantinopla, que es donde nosotros prácticamente también lo acabamos de llevar a cabo, acabamos de darle los últimos retoques, porque viajamos allí hace unos meses cuando lo estábamos finalizando, y fue desde allí, desde la mismísima Estambul, Constantinopla, desde la que lo rematamos. Así que también como muy simbólico para nosotros, ¿no? Ese viaje. Bueno, y hablamos ahora ya de la muerte como tal, ¿no? De Constantino, porque aunque muchos en la ciudad, en Roma, daban por hecho que el cuerpo del emperador fallecido sería trasladado allí, eso tampoco sucedió, ¿no? De hecho, en el libro recreáis también el aspecto que tenía el mausoleo en el que estaba previsto que descansaran sus restos, pero Claro. fue una decisión de última hora, ¿no? Eso es, Constantino lo tenía, él mismo lo tenía previsto, pero al final este cambio de planes hizo que ese mausoleo al final lo acabara ocupando su madre, Santa Helena, y de hecho tenemos el propio sarcófago de Pórfido, que es espectacular, hoy en día está en los museos vaticanos, claro, que iba a ser probablemente el sarcófago del emperador, pero que al final fue su madre, Helena, la que acabó. Y por cierto, allí. Recomiendo mucho la visita al propio mausoleo de Helena, que es uno de esos lugares muy poco visitados de Roma, que merece muchísimo la pena. Tiene los restos de una basílica también circiforme, de esas que se construyeron a las afueras de la ciudad, y unas catacumbas también que se encontraban en esta zona, o sea que es una visita muy recomendable. Pero es verdad que al final el emperador Constantino acabó en Constantinopla, que es lo que él quería, y esto es muy interesante porque Constantino llegó a creerse que él mismo era una emanación de Dios. En un cristianismo un poco particular que él tenía, él pensaba realmente que era el nuevo Cristo que venía a salvar al mundo, y se hizo enterrar, ojo a esto, en un mausoleo en el que su cuerpo estaría dentro de un sarcófago de Pórfido, rodeado de 12 sarcófagos más, que no sé si adivináis por ese número, tenían que contener las reliquias de los 12 apóstoles, que tenían que ser trasladadas de todas las partes del mundo para él quedar allí descansando. Una interpretación muy particular. ¿Verdad? Sí, Será un cristianismo muy particular. Es verdad que, spoiler, tenemos que decir, no pasó. No lo consiguió. El señor Constantino, pero bueno, él sí acabó enterrado allí hasta que en 1453 su mausoleo, su tumba, fue destruida por el sultán Suleimán el Magnífico, que conquistó la ciudad y que destruyó no solo la tumba de Constantino, sino la de todos los emperadores que estaban ahí enterrados. Néstor y Pablo, estamos hablando sobre reconstrucciones virtuales, pero no sé qué opináis sobre las restauraciones de patrimonio. Es decir, igual que Magencio o Constantino reconstruyeron partes antiguas de Roma, ¿por qué ahora no nos podríamos plantear algo así? Mira, pues esto es muy interesante la pregunta. Por un lado, el patrimonio es algo que tiene que ser conservado, eso sí. Pero claro, no podemos intervenirlo de manera definitiva en muchas ocasiones sin causarle, pues bueno, cambios que pueden llevar a que su conservación pues se pierda, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros somos de la idea de que precisamente la virtualización del patrimonio, las reconstrucciones virtuales, nos aportan unas posibilidades impresionantes en este sentido, que evitan que tengamos
tenemos que reconstruir físicamente unos restos que en muchas ocasiones además no sabemos a ciencia cierta al 100% que fueron de este modo. En cambio, la reconstrucción virtual sí que nos permite, por ejemplo, plantear diferentes hipótesis. Aquí lo hemos mostrado, ¿no? En uno de los, o en varios ejemplos, pero uno de los que más nos gusta es el caso de los colosos, ¿no? Los colosos los hemos documentado en 3D y hemos planteado en ocasiones distintas hipótesis de cómo podrían ser en realidad. Esto físicamente no podría llevarse a cabo porque no podrían hacerse varias restauraciones físicas a la vez, ¿no? Y también sería mucho más caro, por supuesto, la manutención, sería mucho más caro cambiar la hipótesis, etcétera. Y es verdad, mira, fijaos, yo acabo de volver de Roma, ayer mismo volví de Roma. Qué precisamente. Es uno de esos placeres que tengo en la vida. Y acaban de reconstruir una parte, por ejemplo, de la Basílica Ulpia, la Basílica de Trajano. Y está habiendo muchas críticas, porque hay gente que está diciendo que por qué se han reconstruido solo 3 columnas, si te pones, hazlo todo. También el coste sería exorbitado, claro. Por supuesto. Pero el llegar a hacer solo esa parte también puede confundir a la gente y sobre todo está habiendo críticas. Bueno, por una parte, hay gente que dice que el primer terremoto que llegue por Roma, aquello se va a caer porque son 3 columnitas puestas sobre la nada, con lo cual hay que tener cuidado, pero también es verdad que hay que tener mucha imaginación para entenderlo de forma completa. No digo que no sea interesante, porque es verdad que cuando vas allí por lo menos te haces una idea de la altura y eso no está mal, claro. Pero hay que tener cuidado con cómo se hacen este tipo de reconstrucciones, por eso también es tan interesante que sean virtuales. Claro, por eso tan interesante este libro. Néstor F. Marqués, Pablo Aparicio, arqueólogos especialistas en la virtualización del patrimonio y autores de este libro. Apúntenlo de verdad, La Roma de Constantino, publicado por la editorial Despertaferro. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por hablar de forma tan apasionada sobre todo esto que nos encanta, de verdad. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y enhorabuena. Gracias, Aitor. Bueno, yo me quedo por aquí por el Coloso del Sol y echando un vistazo al Arco de Constantino con ellos dos, que me sigan contando cosas. Sí, yo sigo. Adiós. Hasta luego.